Buenas tardes con todos con los presentes y quienes van a unirse a la exposición. Gracias por esta invitación. El día de hoy vamos a hablar acerca de la resiliencia, ¿no? El título de la exposición es ¿Cómo promover la resiliencia en el paciente con cáncer? En la agenda de hoy hablaremos acerca de la resiliencia, ¿sí? Generalidades, después resiliencia y cáncer, y finalmente cómo promover la resiliencia. Eh, el concepto de resiliencia, de repente, alguno de ustedes lo ha escuchado o lo ha leído, ¿no? ¿Qué es ser resiliente, ¿no? ¿Qué es la persona que es resiliente, ¿no? ¿O qué entendemos por la resiliencia, ¿no? De repente tenemos muchas ideas acerca de esta palabra, pero la psicología la adoptó, esta palabra, para tomar ciertas definiciones que las cuales vamos a ir contando en los siguientes minutos. Entonces, la resiliencia podríamos llamarlo desde ahora como un proceso, como una actitud. Veamos. En la figura que estoy colocando acá, podemos ver una imagen, ¿sí? Una imagen de la naturaleza. Y inmediatamente la naturaleza la asociamos con vida, ¿sí? Y podemos pensar, ¿no? Que la vida tiene momentos muy maravillosos, agradables, ¿sí? Que la vida nos permite tener momentos agradables, momentos, digamos, de mucha actividad positiva, ¿verdad? Esto nos demuestra mucho estas láminas, la belleza de contemplar las cosas buenas. Pero también la vida, ¿sí? Muchas veces, o en su mayoría de veces, en algunas personas contempla también, ¿sí? Momentos desagradables, momentos tal vez negativos, momentos en los cuales ya no se ve de una manera positiva, sino al contrario negativa. Entonces, el sentido de vida se distorsiona, ¿verdad? Por estos momentos, por estas situaciones. Y en la actualidad, ¿sí? En el problema sanitario que vivimos actualmente, estamos en constantes cambios de actitud, de comportamiento, ¿sí? Favorables o desfavorables también. Estamos viviendo momentos también muy difíciles a nivel sanitario mundial, ¿verdad? Con la COVID-19, por ejemplo, que nos ha hecho cambiar nuestra rutina de trabajo, nuestra rutina de vida, etcétera, ¿no? Y ahí entra a detallar la resiliencia. Pero también en situaciones adversas en la vida que hemos pasado, ¿no? Por ejemplo, rupturas sentimentales, procesos de duelo, ¿no? Pérdida de trabajo, accidente de tránsito, ¿sí? Situaciones adversas que las personas probablemente hayamos experimentado, hayamos pasado por estos momentos, ¿sí? Y de pronto nos topamos con mucha incredulidad, con mucho miedo a lo que se pueda venir posteriormente a estos sucesos, ¿verdad? Y eso es un poco lo que la charla de hoy día es referente, ¿no? Cómo promover esa resiliencia. Pero también hay factores, digamos, de riesgo, ¿sí? Que las personas experimentan o viven a lo largo de su vida. Por ejemplo, el maltrato físico, psicológico, ¿verdad? ¿Sí? El abandono, ¿verdad? El abandono infantil o en adultos, por ejemplo, en adultos mayores, el fracaso escolar, las adicciones, la discapacidad, ¿verdad? La pobreza crónica, la pérdida de los padres, por ejemplo, y otras situaciones que podemos aumentar la lista, ¿sí? Y que de una u otra manera a las personas les cambia un poco su sentido de vida, ¿sí? O su proyecto de vida.
Cuando hablamos de enfermedades también, un diagnóstico de una enfermedad crónica como el cáncer también involucra cambios en la persona. Involucra cambios en la persona desde muchas esferas de su vida, desde muchos ángulos de su vida. Por eso, las enfermedades también involucran cambios en relación a la actividad de la persona, en relación al momento que vive la persona, ¿no? La enfermedad llega en un momento en que o es niño, o es adolescente, o es adulto o adulto mayor, pero llega con una experiencia de vida. Algunos bastante años, otros que recién empiezan. Entonces, un diagnóstico de enfermedad como el caso también involucra eso, a un nuevo sentido de vida, a, a una mejor, o mejor dicho, a un cambio que se va a tener que hacer. Lo vamos a ver a continuación. Resiliencia y cáncer. Un diagnóstico de cáncer supone un shock de emociones, ¿no? Como lo estoy colocando acá. Un shock, un fuerte impacto emocional, un fuerte malestar emocional, donde involucra emociones, ¿verdad? El miedo, la soledad, la angustia, el desánimo, la tristeza, ¿verdad? Y eso hace que nosotros, por ejemplo, o la rabia, la desesperanza, pues estamos en ese momento, en ese instante que es el diagnóstico, ¿no? Hay un cúmulo de emociones muy fuertes que la estamos viviendo en ese instante, ¿verdad? Y en los siguientes días o semanas. Pero también involucra el impacto emocional del cáncer. También involucra como una fuente estresor muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte, ¿no? Que se vive en la situación de ese instante, en donde ya, como hablamos anteriormente, hay emociones negativas, muchas veces adaptativas o desadaptativas, muy intensas, ¿no? Que va a involucrar nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver la vida, ¿sí? Estos cambios en nuestro comportamiento van a ir de la mano con la forma como nosotros vamos a ir pensando y cómo vamos a ir decidiendo lo mejor para nosotros, ¿sí? Lo mejor para nosotros. Es por eso que hay fases al momento de un diagnóstico, ¿no? Kluber-Ross hablaba de las fases del cáncer. Y las toco acá rápidamente, ¿no? Desde el shock, del impacto emocional al momento de saber el diagnóstico, de un segundo momento de negación, no, esto no me sucede, esto no me pasa, ¿no? Esto no es para mí, esto no lo estoy viviendo yo, de un enfado, de una molestia, ¿no? A una etapa de negociación. Bueno, tengo que decidir, ahora tengo que asumir lo que me está sucediendo. Pasamos una etapa también de depresión, ¿sí? Y finalmente una aceptación, resignación. Estas son las fases que las personas normalmente pasan al momento de tener un diagnóstico de cáncer. Entonces podemos pensar que estas personas en estas fases van a tomar diferentes actitudes, diferentes cambios, diferente manera de pensar, de decidir, de motivarse también, ¿verdad? A la mejor decisión que quieran tomar, ¿sí? Porque pueden quedarse las personas en una fase de negación. No, esto no me sucede, ¿verdad? Y niegan inconscientemente un diagnóstico y van a pasar por varios médicos, ¿no? Hasta que le digan, tú no tienes cáncer, ¿no? Y eso puede pasar en el individuo cuando se tiene esa etapa. Entonces, estas fases van a involucrar a que el cáncer va a ir afectando nuestra normalidad de vida, una afectación en las emociones que vamos viendo, pasando, en la adaptación al cambio, ¿no? Mis pacientes cuando me refieren me dicen, pues, ya tengo que dejar que mi hija me lleve a la consulta, por ejemplo, ¿no? Ya dejé de manejar y me están llevando, por ejemplo, ¿no? He tenido que dejarlo todo
me he puesto en manos de mi hermano o de mi hermana, ¿no? Y en espacios de vida también, en áreas de vida, en espacios de vida. Y cuando hablo de espacios, áreas de vida, por ejemplo, puede ser a nivel de trabajo, a nivel de las amistades. Dejamos un poco de, de- de- de tener esas relaciones. Pero tenemos relaciones, nos da miedo, ¿no? Nos da miedo un poco contar que tenemos la enfermedad, ¿no? Y qué pensarán de mí, ¿no? Sentirán pena de mí, por ejemplo. Entonces, va afectando algunas áreas, algunas esferas de la vida, ¿no? Pero también hay un cambio de rol en el cambio de cáncer. Por ejemplo, yo les pongo este ejemplo, ¿no? La persona sana, ¿sí? Que está en el centro, ¿no? Del círculo. Y alrededor gira el trabajo, la familia, la salud, la pareja, el ocio, las amistades también, ¿verdad? Eso es cuando la persona es el centro de todo, ¿no? El centro de todo. Pero cuando llega la enfermedad, eso cambia. El cáncer se coloca al centro, lo más importante ahorita. Y alrededor gira a las demás personas, ¿verdad? Y la persona también está a un costado, el cáncer lo pone hacia adelante, ¿sí? Y eso es un rol. Los roles cambian. El estado de ánimo que puede tener esta persona también va a ser cambiante también. Y va a depender cómo se va a ir manejando, ¿sí? Las relaciones de convivencia con los demás grupos. Y eso también es muy importante de tener en cuenta. Dificultades del paciente con cáncer, ¿no? Y hay varias dificultades, físicas, psicológicas, social y espiritual. Físicas, por ejemplo, la desfiguración, ¿no? La caída de pelo cuando se reciben esta quimioterapia. Hay síntomas de ansiedad, de tristeza, hay un malestar corporal, por ejemplo, cuando está recibiendo quimioterapia, hay fatigas, hay limitación de autonomía, ¿verdad? En la parte psicológica hay bastante inseguridad, hay inestabilidad emocional, hay confusión, hay miedo, hay una baja autoestima, por ejemplo, ¿no? En la parte social nos aislamos un poco, ¿no? No quiero que me vean con el pelo corto, que no me vean sin pelo, por ejemplo, o de repente de mi operación de mama, o de repente la operación de una pérdida de una parte del cuerpo, por ejemplo, ¿no? O empieza ya la dificultad de comunicación con las personas, la soledad. Y cuando ya estamos restableciéndonos ya de la enfermedad, nos cuesta retomar la vuelta al trabajo, al estudio, al colegio, etcétera. Hay momentos también de irritabilidad, ¿no? Que a veces lo compartimos con las personas, etcétera. Y por otro lado, la parte de espiritualidad. Hay un sentido de vida, ¿no? Muy importante que tú asumes y se asume. Y ese sentido de vida parte también de una escala de prioridades y de valores, ¿sí? Para la persona A, su valor es este. Para la persona B, su valor es este. No todos los valores son iguales para las personas. Va a depender mucho de sus creencias, va a depender de sus orígenes, sobre todo. Y en la parte espiritual también está el miedo a la muerte, ¿no? También tenemos, ¿no? ¿Y qué nos dicen, ¿no? ¿Qué nos recomiendan las personas que están a nuestro alrededor, por ejemplo? Llámese médicos, personal sanitario, amigos, amistades, familia, ¿no? Lo primero que nos dicen, por ejemplo, es tienes que ser fuerte, ¿no? Tienes que ser como una roca, no sientes, ser fuerte, ¿no? O si no, intenta llevar una vida normal, ¿no? Intenta llevar una vida normal. ¿Cómo que no pasará nada? Por ejemplo. O si no, piensa en positivo, ¿sí? ¿Verdad? O con lo que, con lo fuerte que tú eres, ¿no? Con lo fuerte que tú eres. Tienes que ser fuerte, con lo fuerte que tú eres. Lo que tienes que hacer es, ¿no? Empezamos a buscar que otras personas nos digan qué tenemos que hacer. No llores, ¿no? Y así muchos pensamientos, ¿no? O no te preocupes, por ejemplo, ¿no? O no te preocupes. Eh, que estas ideas se van acumulando en nuestros pensamientos. Claro, estas personas lo dicen de muy buena fe, pero también hay que pensar que hay momentos en que podemos también quebrarnos, que también hay un momento de necesidad de ahogo, de desahogo, ¿no?
que no somos tan fuertes, porque también somos débiles, porque también sentimos, que a veces no vamos a pensar siempre en lo positivo, porque hay un momento en que algo va a salir mal, ¿no? Y es cuando queremos tener el control de todo, ¿no? Pero, em, ¿y cómo se hace, no? ¿Cómo podemos adaptarnos a todos estos cambios? ¿Sí? ¿Cómo podemos adaptarnos de una manera que no tengamos menos dolor emocional, psicológico, que no nos cueste después retomar nuestras relaciones sociales? ¿Cómo puedo aceptar este cambio para adaptarme a uno nuevo? ¿No? Y nos hacemos muchas preguntas, muchas inquietudes. Y, y aparece la palabra resiliencia, ¿no? Aparece la palabra resiliencia, ¿no? Como decía al comienzo, ¿no? Eh, ¿Cómo me puedo adaptar frente a un evento traumático, ¿no? ¿Cómo me puedo adaptar frente a una situación traumática, ¿sí? Cómo una persona, ¿no? Tiene que salir adelante frente a un hecho traumático. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que actuar? ¿Cómo podemos tratar de sobrellevar todo esto, ¿no? Y la resiliencia nos permite conocer a una de otra manera la forma de hacerlo, ¿sí? Lo que vamos a compartir en los siguientes minutos. El vocablo de resiliencia, como dije al comienzo, pues eh, la psicología lo robó, ¿no? De las ciencias físicas, porque viene de un constructo físico, ¿no? Es la resistencia de un cuerpo a la ruptura de un golpe, ¿no? O es describir la capacidad de un material para recobrar su forma original después de someterse a una presión. Viene del latín, que quiere decir volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. Entonces, podemos tener como concepto lo siguiente, ¿no? Es saber afrontar la adversidad de forma constructiva, saber adaptarse con flexibilidad y salir fortalecido de un suceso traumático, ¿verdad? También es la capacidad de las personas sometidas a efectos de una adversidad de superarlas, incluso de salir con mayores fortalezas de la situación, ¿sí? Es un proceso también de aprendizaje de las cosas que nos ha tomado o las cosas que hemos vivido en la vida. Y por último, es la capacidad que emerge producto de un proceso dinámico y evolutivo, que va de las personas que puede manifestarse del trauma en el contexto de vida de las personas y puede manifestarse de muy diferentes maneras y de la cultura propia de cada individuo, ¿no? Entonces, reflexionemos un poco, ¿no? Reflexionemos un poquito, pensemos. Y me dijo a ti, de repente, paciente, que estás llevando un proceso oncológico, o tú, ¿no? Que te has unido a esta charla. Y pensemos en las siguientes preguntas. ¿Has tenido situaciones difíciles en tu vida? ¿Sí? ¿Qué vivencias complicadas de alto sufrimiento has tenido hasta ahora? ¿Lo has superado? Muchas veces antes de haber ocurrido esa o esas situaciones, ¿te hubieras imaginado que le ibas a afrontar y superar? ¿Cómo lo lograste? ¿Sí? Claro, esto no es una charla, digamos, vivencial, pero es de información. Y lo que queremos informar es esto, ¿no? Sacar un poco, digamos, la idea, ¿no? Cómo superar estas situaciones. Y va a depender mucho de cómo las hemos afrontado, ¿sí? Probablemente las personas que tienen cáncer ahorita, ¿no? Hayan pasado también por situaciones también difíciles anteriormente, ¿sí? O como que no, y que el cáncer ha sido la situación más difícil de la cual están pasando ahora. Pero
como hablamos al comienzo, también hay factores de riesgo, ¿no? Que de repente las personas las tienen y que de un momento a otro han ido superándose tras en los siguientes años, ¿no? Entonces, va a depender mucho también de la actitud que uno tome y va a depender también de cuáles han sido mis recursos de afrontamiento, mis recursos personales de afrontamiento. ¿Sabe? Ahora, ¿qué aprendiste de esa o esas experiencias? ¿Qué te ayudó a superarlas? Todo lo que aprendiste en esos momentos, aplícalo ahora. Claro, ¿qué has aprendido de esas experiencias, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo has podido aprender esa experiencia tal vez no favorable para ti? ¿No? Como dice, ¿no? Cada experiencia de vida es una oportunidad para crecer, ¿sí? La resiliencia te permite también crecer, superarte personalmente, ¿sí? Tomar la vida como un reto también implica superar también nuestras propias debilidades, ¿sí? Nos damos cuenta que tenemos capacidades, nos damos cuenta que tenemos actitudes que a veces no lo observamos antes, que no lo veíamos antes. Y recién por este hecho nos damos cuenta de estas habilidades que tenemos. ¿Qué influye para que una persona sea más o menos resiliente? Hay tres aspectos que nos habla la literatura, ¿no? Por un lado, el apego seguro, ¿no? El apego es la base de las primeras relaciones más íntimas de los niños, en las primeras etapas de su vida, ¿sí? El acercamiento con los padres, con la madre y con el padre. Hay un apego seguro, proligio, ¿no? Directo, contacto, ¿verdad? También de los vínculos y relaciones, ¿sí? El niño, el niño o el adolescente, al momento de crecer, genera vínculos, relaciones, digamos, interpersonales, ¿sí? Y algunas son reparadoras, ¿no? Porque también hay un apego inseguro anterior, ¿no? O sea, hay apegos inseguros y apegos seguros. Y en la etapa de niño adolescente va a ir reparando esos apegos, porque va a ir aprendiendo de las otras personas y va a tener modelos de conducta muchas veces. Y por otro lado, también está la personalidad, ¿no? Ahí, la personalidad también juega un papel muy importante dentro de la resiliencia. Eso quiere decir que hay personas que tienen, digamos, una capacidad de ser más resilientes y otras que tienen menos resilientes. Pero eso no quita que no las pueda lograr. Lo va a lograr de todas maneras también, ¿sí? A tener resiliencia. ¿Qué nos hace ser, qué nos hace ser o no ser resilientes? Como decíamos anteriormente, ¿no? La resiliencia no es una habilidad, una capacidad absoluta. Se adquiere una vez y es para siempre. Es el resultante entre la interacción constante del individuo y en su entorno, definitivamente. Nosotros somos unas personas netamente sociables. Tenemos que vivir con el entorno. Hoy, dada la circunstancia, pues nos movemos por la vía virtual. Y es una forma de ser también distinta a una resiliencia virtual también. Hay conceptos sobre eso en la actualidad. Muy interesante, porque recién se está viendo cuáles son esas, digamos, puntos favorables o desfavorables. Es dinámico y se puede entrenar y forzar a cualquier edad, a cualquier edad. ¿Correcto? Reflexionemos en las siguientes ideas acerca de resiliencia. Es una actitud ante la adversidad, ¿no? Va a depender de ti, de tu comportamiento, de tus decisiones, de tu aprendizaje y de tu crecimiento personal. La resiliencia es la habilidad de mantener un equilibrio estable durante todo el proceso posterior al evento traumático o situación traumática. La resiliencia conlleva adaptarte positiva
repente a través de desarrollos de recursos personales y a su vez actúa como un factor protector relevante frente a los desajustes emocionales, logrando los mejores niveles de bienestar psicológico. Hay muchas investigaciones que dan al respecto, ¿sí? De la variable resiliencia y el bienestar psicológico en pacientes con cáncer, por ejemplo. Permite encontrar un significado en una experiencia traumática. O sea, muchas de las personas logran tener un significado de vida frente a un hecho traumático. Y esto ha sido como un motivo, ¿no? O una motivación, perdón, a generar un cambio distinto de actitud, ¿sí? ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Veamos. La tenacidad, es la primera característica. Ser constante, optimista, se apoya en los demás, confianza en su capacidad, la creatividad, mira hacia adelante, es muy objetivo y realista y es favorable a un cambio, ¿no? Y hay un sentido de humor también muy, muy importante que tiene que presentar también, ¿no? ¿Qué beneficios tienen las personas resilientes? Primero, gozar de mejor salud física y mental, aceptar a las personas sin criticarlas ni juzgarlas, vivir con mayor satisfacción, ayudar a las demás personas a tomar una actitud positiva ante la vida. Eso es muy importante. Saber hacerle frente a todo tipo de situación, tomar más riesgos en la vida, o sea, no huir de los problemas, tomar los problemas, tomar una decisión, tener menos trastornos de estado de ánimo o de depresión, por ejemplo. Muy beneficioso, ¿no? Por eso hay estudios acerca de resiliencia, depresión y calidad de vida en pacientes oncológicos. Eh, la capacidad resiliente surge de cuatro facetas, ¿sí? De cuatro facetas. Las famosas facetas del yo. Yo puedo, yo estoy, yo soy y yo tengo, ¿no? Yo soy es esa aceptación interna, ¿no? Permítete hablar de tu fuerza interior, de hablar con tu familia, tus amigos, ¿no? Yo puedo, ¿no? Tener esas capacidades y competencias, esa capacidad de aprender una situación nueva, tu habilidad de pedir ayuda cuando no puedas conocer algo que no sepas, por ejemplo. Nos cuesta demasiado pedir ayuda a veces. Yo tengo personas importantes que me pueden ayudar, ¿no? Y si no tengo esas personas, estoy yo, como en primer lugar. Yo estoy, ¿no? Estoy dispuesto a responsabilizarme, como dice acá, de mis actos y con la posibilidad de que todo salga bien también, ¿no? Acá les pongo algunas personalidades resilientes, ¿sí? Pero estas personalidades han tenido que pasar por momentos muy difíciles, ¿verdad? Por un lado, una persona que no tiene sus brazos o sus manos, y es un motivador constante de muchas exposiciones, es un motivador mundial, de un señor, de repente, que salió de los campos de concentración, ¿sí? Vivió los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, de un famoso actor, y por ahí alguien que también es muy conocido de nosotros, ¿no? Jessica Koch, por ejemplo, es una aviadora, ¿sí? Que maneja un avión, ¿sí? Maneja aviones, ¿no? Avionetas, por ejemplo, con sus piernas. Víctor Frank, ese es famoso médico, neurólogo, psiquiatra, eh, que salió del holocausto nazi, ¿no? Sobreviviente, y tiene muchos libros o libros al respecto, de desafíos de la vida, ¿verdad? Nick Vujicic, que es esta persona que no tiene brazos ni piernas, tiene una familia y hace su vida, ¿no? Como lo hacen, ¿no? Es un gran motivador internacional. Charlie Chaplin, también
una persona que vivió de una pobreza muy extrema a lo que representó en su momento, ¿no? El mejor humorista del mundo, ¿no? Y nuestra querida Cecilia Taib, que venció un cáncer. Entonces, ¿cómo puedo promover mejorar nuestra resiliencia en un proceso de enfermedad oncológica? Para eso les voy a alcanzar algunos tips o indicaciones que podemos ir conversando posteriormente. Primero está la autoobservación, autoconocimiento, ¿no? La dedicación al tiempo. Es decir, conócete mejor, fortalece tus cualidades, permite una buena adaptación positiva al cambio. Cuando tenemos con nuestros pacientes, por ejemplo, ellos tienen un tiempo, ¿no? Están en el tiempo de su tratamiento, pero hay un tiempo que pueden tal vez tener esa autoobservación, esa exploración interna, ¿no? Que de repente antes no lo tenían. Y eso les ayuda mucho, porque se dan cuenta que tienen actitudes distintas, ¿no? Que no las tenían y que ahora las presentan, por ejemplo. Cuida cómo te hablas, qué te dices, confía en tus capacidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Háblate con cariño, con respeto. Sé flexible contigo mismo. Tolera tus propios momentos de malestar. Permítete sentir, equilibrar esos recursos, digamos, sin la autoexigencia. Recuerda tus competencias, tus habilidades. Porque cuando llega un momento en que nos asustamos por una enfermedad, nos olvidamos que tenemos habilidades, nos olvidamos que tenemos formas de hacer, de pensar, de reaccionar, ¿sí? Bueno, la sonrisa es un factor importante de protección ante la adversidad, ¿no? Fomentar emociones placenteras, momentos agradables, ¿no? Un poco desconectar, liberar tensión, coger fuerzas, motivación, esperanza, ¿no? Como esa sonrisa de ese niño, ¿no? Ese bebito. Eh, Busca un aprendizaje, ¿no? A veces una dificultad que puede tener ese momento de aprender, de entrenar tus habilidades, de tus capacidades, ¿no? Tengo pacientes que en el proceso de tratamiento han ido aprendiendo cosas, ¿no? Se han dado cuenta que tienen la capacidad de hacer labores que antes no hacían, porque, claro, no pueden cargar peso, ¿verdad? Pero sí pueden hacer habilidades manuales, habilidades que también les llenen en ese momento emocionalmente, ¿no? Y aprender de esas experiencias también. Bueno, la salud emocional, equilibrio emocional, ¿no? Identificar cómo te sientes, identificar cuál es esa emoción que estás tú viviendo en ese instante, ¿no? Cómo tú te guías por esa motivación, ¿no? Fomentar ese bienestar, ¿sí? Comparte tus emociones, fomenta el desahogo, ¿no? A veces la liberación de las emociones, pues, es mediante el llanto, ¿no? Y a veces tenemos ese concepto de represión que no, veces no nos invita a poder compartir esas emociones, ¿no? El contacto social es muy importante. No nos encerremos en nuestro cuarto, en nuestra habitación. Ahora por la pandemia, claro, tenemos que tener ciertas limitaciones, pero ahora hay otros medios en los cuales podemos tener un contacto, no será pues, digamos, frente a frente, pero por lo menos interactuemos, ¿no? Pon límites al control, ¿no? Tolerar la incertidumbre, ¿no? Queremos saber qué nos va a suceder, qué va a ocurrir, ¿no? Queremos tener todo bajo control, ¿sí? Pero tal vez sea un punto de quiebre, porque todos no vamos a tener control, ¿sí? Ser creativos, ¿no? Nos ayuda a encontrar diferentes alternativas de solución de problemas. Existen muchas formas de reinventarnos, ¿no? Eh, Hace años atrás pues, hemos pasado por desastres naturales, ¿no? Como el niño costero, y hace 10 años o 14 años atrás hemos pasado por el terremoto de Ica, por ejemplo, ¿no? Y mucha gente ha seguido haciendo su vida,
ha tenido que reinventarse, ¿verdad? Y actualmente también, como que está sucediendo, ¿sí? Como dice acá, ¿no? Las mejores obras o canciones nacen del dolor y de la frustración, ¿verdad? Eh, Ser realista. A veces es aceptar lo maravilloso y lo injusto que es en la vida. En la vida pasan sucesos tanto positivos como negativos. La vida es un cambio constante, es un aprendizaje constante, ¿verdad? No todo te pasa a ti, ¿verdad? A veces creemos esa idea, ¿no? No nos vemos como queremos vernos, pero finalmente nos hacemos daño. Cuida a dónde lleva la atención, ¿no? Es un poco en relación a la gestión de las emociones, por ejemplo, ¿no? Cómo gestionamos esas emociones que nos pueden dificultar al momento de interpretar la realidad, por ejemplo, ¿sí? A veces paras enojada, estás con un carácter muy irascible, irritable, ¿no? Y te impide comunicarte. Entonces hay que manejar esas emociones tomando esa atención de vida. Que el miedo no condicione tu vida, de- ¿no? Detengamos nuestros pensamientos anticipatorios y emociones como el miedo, la impotencia, la vulnerabilidad y trabajemos para aceptarlo, ¿no? Coger de nuevo nuestra vida, nuestra vida, nuestra rienda de vida. Ser compasivo es abrazar tus experiencias, perdónate a ti mismo, ¿no? Lo que estás haciendo mejor, lo puedes hacer mucho mejor, no te castigues, ¿no? Como dice, proponte metas como tratar de mejorar, alimentar un concepto de ti más benévolo, ¿no? Y por último, toma la rienda de tu vida, ¿no? ¿Qué significa eso? Tomar la responsabilidad de tu vida, ¿no? De tus actos, de lo que vas a hacer, de tus decisiones. No dejes al barco sin capitán. Imagínate el barco imagínate que el barco fue de tu vida, ¿no? Y eso es un poco las experiencias que uno puede tener en relación a lo que ha pasado en su vida, ¿sí? Hay investigaciones relacionadas a la resiliencia del cáncer, ¿no? Por ejemplo, la resiliencia en relación a la calidad de vida, ¿sí? Inclusive también hay investigaciones relacionadas al personal de salud, la resiliencia del personal de salud también frente a factores también como la enfermedad de cáncer por sus pacientes, por ejemplo, ¿no? Em, yo quería cerrar la exposición del día de hoy, ¿sí? Con esta frase, ¿no? Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Víctor Frank, el libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Si pueden leer ese libro, excelente, se los recomiendo, pero también lo pueden encontrar por internet. Es un escritor, médico, neurólogo, ¿no? Que conocemos los psicólogos, ¿no? Y trabaja mucho en la parte de la resiliencia. Bueno, eso es todo. Gracias por haberme escuchado.